pedirle por favor que en esta hora, si usted me puede ayudar, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar por la nación de Colombia, por todo esto que está pasando en ese lugar. Amén. Incline su rostro. Señor, estamos delante de tu hermosa presencia para pedirte, Señor Jesucristo, que tengas compasión y misericordia de la nación de Colombia. Señor, te pedimos, Padre, por todos los pastores que están siendo desplazados, por las iglesias que están siendo abandonadas, Señor, por los pequeños pueblos que están siendo, Señor Jesucristo, despedidos, literalmente pueblos fantasmas, Señor. Te rogamos que tú bendigas a todas esas almas que necesitan tu presencia, Señor. Yo te ruego que tú les concedas que se arrepientan, Señor Jesucristo. Padre del cielo, toda esta violencia, el narcotráfico, Señor, la corrupción, todo lo que está ocurriendo en ese país, te rogamos, Señor, que tú bendigas a la nación de Colombia, Señor. Bendito Dios, que tu mano alcance a esas personas, Señor Jesucristo. Y los hermanos pastores que están siendo perseguidos por causa del evangelio, te rogamos en el precioso nombre de tu Hijo amado que tú fortalezcas su fe, que tú los fortalezcas, bendito Dios, que en nada, Señor, mengüen, Señor Jesucristo, que su fe no sea quebrantada, Padre, más bien fortalécelos. Señor Jesús, están pasando hambres, están pasando carencias, fríos, este tiempo de lluvias los está también arruinando un poco más. Te rogamos, Señor Jesucristo, que en medio de esa selva, tú, Señor Jesús, te glorifiques como siempre. Que ellos puedan congregarse en pequeños grupos sin necesidad de un edificio para adorarte, Dios, y tú seas manifestado en sus vidas. Provoca, Señor, en sus corazones ánimo de continuar, Señor. Oramos por la nación, oramos por los hermanos, oramos por los pastores, por los misioneros en el país de Colombia, Señor. También aprovechamos en esta ocasión para pedirte, Padre, que tú bendigas tu santa palabra que vamos a predicar el día de hoy. Que tu pueblo escuche con atención tu palabra, Padre. Te ruego que tú quites toda pereza, Señor eterno, que tú quites cualquier obstáculo, bendito Dios, que no permite concentrarnos en lo que tu palabra nos quiere decir en esta mañana. Bendice al predicador, te lo ruego. Señor eterno, te ruego que tú me bendigas a través de tu gloriosa palabra, Señor, y que me des la capacidad explicativa, Señor, que me des la capacidad de poder trazar este mensaje de manera que tu iglesia lo entienda, Señor, apegado al texto bíblico. Te lo ruego en el hermoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo y te doy gracias por este grandísimo privilegio, Señor. En tu nombre oramos, amén. Abra su Biblia en Primera de Juan, capítulo 1. Estamos estudiando la carta de Primera de Juan. Así es de que yo estoy rogando a Dios y de verdad espero en el Señor, hermano, que usted esté leyendo esta carta en su casa. Son apenas 5 capítulos, hermanos. Y es triste y lamentable tener que repetir estas palabras, pero a mí no me es gravoso repetirlo. Pero yo sé que a usted les molesto escucharlo. Qué bueno, hermana, la felicito. Dice capítulo 1 de Primera de Juan. Si usted tiene algún hermano o alguna hermana por ahí que necesita ayuda, porque tenemos hermanos que son nuevos en el evangelio, ayúdele por favor. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Escuche, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. ¿Cuál es el mensaje? Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Puede sentarse, hermano. Desde el primer verso de esta carta de Primera de Juan hemos aprendido
quién escribió esta carta, ¿se acuerdan? Aprendimos quién escribió esta carta. Aprendimos también que el Hijo es coeterno con el Padre. Aprendimos la razón del por qué el apóstol Juan escribió esta carta. Fue una respuesta a las falsas, a las equivocadas enseñanzas. También acusó a los falsos maestros, de frente los acusó a los falsos maestros y obviamente expuso abiertamente las mentiras que se estaban enseñando. Además de que pone en claridad cómo es que el Hijo y el Padre están en una perfecta comunión, Y también expresa que así como es la comunión entre el Padre y el Hijo, así debe ser la comunión entre nosotros los creyentes. Pero en Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 1, verso 4, dice, estas cosas, yo le voy a pedir que mantenga su Biblia abierta. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. O sea, en esta suerte de prólogo, no podemos decir que es introducción, pero en este principio de la carta, en el verso 4, el apóstol Juan escribe, estas cosas os escribimos, lo anterior, estos 3 versos anteriores les escribimos para que vuestro gozo, para que la alegría sea cumplida. En otras palabras, para que ustedes tengan un gozo claro, que ustedes puedan deleitarse, ponerse contentos, hermanos. Mire, el día de ayer sábado, yo no sé usted cómo se prepara para estar en el servicio. Yo no sé cómo se prepara. Pero si usted considera que el culto principia a las 10 de la mañana y usted puede hacer lo que usted le plazca el sábado anterior, creo que usted está en un gravísimo error. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros venimos a este lugar. Mire, usted cuando va a su trabajo le demandan cierta producción, le demandan que cumpla con ciertas tareas, incluso hasta las personas que están en ventas, les demandan ciertas ventas, les demandan que estén atentos a los clientes. Las personas que trabajamos realizando ciertas tareas te demandan que tengas cierta producción en la tarea que estás haciendo. Y para ello te tienes que preparar. No puedes ir somnoliento porque de lo contrario, ahí se te va a notar. La pregunta es, ¿por qué la iglesia lo dejamos como si le estuviéramos haciendo un favor a Dios cuando no le estamos haciendo ningún favor a Dios? Hermano, usted desde el día de ayer debe estar contento, feliz, sentirse privilegiado porque viene a la casa del Señor, viene a compartir con los hermanos, a que juntos eleven una oración al Señor. Mire, lamentablemente yo he escuchado padres, gracias a Dios tengo mucho tiempo que no lo escucho, padres de familia que castigaban a sus hijos, el domingo vas a ir a la iglesia. O sea, como una suerte de castigo, como una especie de castigo. Vas a ver a la iglesia. O sea, pareciera como que es algo forzado el venir a hacerlo. ¿Sabe, hermano? Es menester de usted como padre de familia, sí forzar a sus pequeños, pero enseñarles el por qué lo estamos haciendo. No que sea una carga dura de llevar, sino que haya un deleite, que sepan a qué venimos, que sepan qué es todo esto, que esto no es nada más una especie de un lugar donde se viene y se toma lista y después de aquí se va y puede hacer lo que usted quiera. No, hermano, porque a la final cuando venimos a la casa del Señor pareciera que venimos a vernos cara a cara con Dios a través de su palabra y a través de la predicación del evangelio. Cuando el apóstol está escribiendo y escribe estas palabras, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, el apóstol quiere dejar en claro algo, que el acceso que usted y yo tenemos no es solamente para una élite de gnósticos, para una élite de personas como los ministros, como los cantantes aquí, como los pastores, como los misioneros o como los supuestos profetas o como los apóstoles de hoy en día que pareciera que tienen una línea directa con el Señor y se van sin pagar peaje. No es así. No es así. Cuando el texto está diciendo estas cosas os escribimos para que vuestro gozo, para que todos ustedes tengan una alegría.
¿Cuál es esta alegría? Que ahora tenemos un acceso directo con el Señor. ¿Dónde encontramos esto? No lo busque, yo lo leo. Hebreos 10, verso 19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, hermanos. Así que, hermanos, no estaba diciendo así que ministros, así que sacerdotes, así que supervisores, así que ancianos. No, está diciendo así que, hermanos, tenemos todos libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Por qué causa? Por la sangre de Jesucristo. ¿Por qué causa podemos entrar al santísimo trono del Padre? Porque hubo alguien que nos trazó el camino. Y no solamente nos trazó el camino, Él mismo es el camino. Así de que el único medio por el que podemos entrar a la presencia del Señor es por medio de su Hijo. Y su Hijo ya trazó el camino. Por eso Hebreos nos dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, escuche, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, que es su carne. Esto es su carne, hermano. ¿Usted se acuerda cuando nuestro Señor fue crucificado? La Escritura nos enseña que el velo del templo. Ahora, cuando escuchamos la palabra velo, pareciera que creemos que es algo sumamente delgado, algo fino que se ve a través de eso. No es así. El velo que separaba el lugar santo al lugar santísimo era un velo extremadamente grueso y pesado, hermanos. O sea, el lugar donde estaba colgado, el asta, tenía que ser lo suficientemente fuerte para poder resistir el peso del velo. Era imposible que dicho velo se rompiera por sí mismo, a menos de que una mano poderosa lo pudiera romper. Pero la cosa es esto: el velo no estaba bajito, el velo era alto. Y el texto nos dice que el velo se rompió de arriba hacia abajo, como que algo del cielo lo partió. ¿Qué enseña esto? Que ahora el sacerdote, el lugar el cual solamente el sacerdote podía entrar, o sea, ese lugar santísimo era destinado solamente para el sacerdote y entraba solamente una vez al año, hermanos. Una vez al año. Pero al romperse ese velo, ahora todos tenemos acceso al lugar santísimo, no de una manera física como lo tenía el sacerdote. Ahora todos nosotros tenemos acceso al lugar santísimo de nuestro Padre Celestial, hablando espiritualmente. Todos podemos llegar allí. Por eso, cuando el apóstol está escribiendo estas cosas, les escribo para que haya un gozo cumplido en sus vidas. Todos tenemos acceso. No hagan caso a las enseñanzas de aquellos mentirosos. No es cierto, no es solamente para ellos o para una élite, es para todos nosotros, todos. La hermana Dolores puede entrar al trono de la presencia del Señor. El hermano Orlando puede entrar a la presencia del Señor. Cualquier persona de los que estamos aquí, o incluso de los que están conociendo a Cristo, pueden entrar al trono de la presencia del Señor sin ningún intermediario más que Cristo Jesús. Solamente Cristo Jesús. Y esto debe de ser motivo de gran alegría. Saber, hermano, que nuestra condenación fue tomada por Cristo en el Calvario. Saber que ahora somos justificados, hermano. Saber que Dios perdonó todos nuestros pecados. Le voy a decir una palabra muy profunda en griego. La palabra en griego todos, en español significa todos. Qué feo se siente cuando no se ríen de sus chistes. Todos, todo es todo. Todo es todo. Todos los pecados fueron perdonados por nuestro Señor en el Calvario. En el Calvario ocurrió algo sumamente precioso. En un momento, hermanos, hay ocasiones que yo no quisiera detenerme en cosas así como estas, pero en un momento, en cuestión de horas, nuestro Señor Jesucristo pagó con muchos infiernos sobre Él el castigo que nos tocaba
a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros. En ese momento, hermano, ocurrió lo que la teología le llama la justificación, la imputación del pecado en términos legales. Es mi pecado, mi falta. Y esto es algo que usted tiene que entenderlo. Porque se habla mucho de esto, pero usted tiene que entender que si usted comete un error de tránsito, si usted se pasa una luz roja, si usted corre a exceso de velocidad y el policía lo ve, usted se va a hacer acreedor de una multa económica. Si usted mata a alguien, usted va a parar a la cárcel por un delito penal de 40, 50 o tal vez de por vida. Porque usted cometió algo. Imagínese que usted hizo ese algo, pero alguien viene y le dice: yo voy a pagar por ti. Ahora tú eres libre, ahora tú eres perdonado, ahora tú no eres culpable de este pecado. Yo tomo tu lugar. Eso fue lo que pasó en el Calvario. Por esta causa, por esta justificación que el Señor hizo por nosotros, nuestro gozo debe de ser un gozo cumplido. Debe de haber una alegría en nosotros, de que en nosotros no pesa una condenación, hermanos. Que usted y yo somos libres de condenación. Aleluya. Al que no conoció pecado, dice el texto básico de la justificación de 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Él. Ahora, el verso 5 es el cuerpo. Ya estamos entrando al cuerpo de la carta. Y el apóstol hará uso de contrastes. Usted sabe lo que es un contraste, ¿verdad? Un contraste es blanco, negro, perfecto. Bonito, no voltea a ver alguien, voltea a ver hacia el marido. Bonito, feo, ¿verdad que sí? Blanco, negro, bonito, feo. Hay más contrastes todavía. Soleado, nublado, o soleado, oscuro, qué sé yo. Hay muchos contrastes y la forma explicativa que el apóstol hace es precisamente usar contrastes. ¿Está conmigo todavía? Es usar contrastes. Por ejemplo, luz. Él utiliza mucho la palabra luz y el contraste de la luz, ¿qué es? Tinieblas. Él utiliza mucho la vida y el contraste de la vida, ¿qué es? Muerte. Él utiliza mucho el contraste de la verdad. ¿Cuál es el contraste de la verdad? La mentira. Perfecto, sí sabe usted. Estas palabras son muy usadas por el apóstol Juan. Por ejemplo, y les encargamos de tarea esto la semana pasada. ¿Se acuerdan? Les pedimos que buscaran cuántas veces utiliza el apóstol Juan la palabra vida, la palabra verdad y la palabra luz. La palabra vida, la palabra verdad y la palabra luz. Escuche. Según Reina Valera 60, la palabra vida se usa 14 veces. Según la palabra verdad se utiliza 9 veces. Y la palabra luz 6 veces. Esto hace un total de 29 veces en total en apenas 5 capítulos que constan aproximadamente de 103 versos. Esto equivale aproximadamente al 30% de la carta. Es decir, que casi en el 30% de los textos estas palabras aparecerían en cada uno de ellos. Así de importante es la palabra verdad, vida y luz. El verso 5, esté conmigo. En el verso 5 dice: este es el mensaje que hemos oído. Dios es luz. Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído. Dios es luz. El apóstol Pablo lo registra Lucas cuando escribe Hechos en el capítulo 20, verso 27. Dice el apóstol Pablo que no hemos rehusado de enseñarles todo el consejo. Es decir, el mensaje que ellos habían oído, lo habían escuchado desde el principio. Siempre habían escuchado el mismo mensaje. Siempre. La luz, hermanos, es una metáfora perfecta de lo que es Dios.
Es una metáfora perfecta de lo que es Dios, porque así como la luz se necesita para que haya vida en las plantas, para que las plantas y los animales y más cosas tomen su color, de la misma forma nosotros necesitamos a Dios para tener vida. Sin Dios estamos muertos. Sin Dios estamos, y esto lo tiene que entender usted, sin Dios estamos muertos. Segunda de Corintios 4:6, yo lo leo, dice así: porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros corazones estaban en tinieblas, que nuestros corazones estaban en tinieblas. Solamente, entienda lo que voy a decir, porque esto es algo muy importante. Es solamente a través de la predicación del evangelio que la luz del evangelio llega al corazón de la persona. Entre tanto, la persona no puede arrepentirse, no puede. ¿Cómo se va a arrepentir si está en tinieblas? Puede tener capacidad de sentir dolor o de sentir una especie de cargo de conciencia, pero no de arrepentirse, porque el arrepentimiento genuino solamente se lleva a través de la predicación del evangelio. Mira, hermanos, hay muchas personas que reconocen que se equivocaron, pero en el cielo no hay ni una sola persona que haya reconocido que se equivocó. En el cielo hay personas arrepentidas. El reconocer no cierra el ciclo de cambio. El reconocer es solamente parte del ciclo de cambio. Después viene una transformación, una renovación. Después viene un cambio en la persona. El Señor le dice a aquella mujer tomada en adulterio: vete y no peques más. O sea, no solamente te sientas mal, sino ve y ahora ya no lo vuelvas a hacer. Vaya, cierra el ciclo. Así es de que el Señor, por boca de Pablo, escribe: porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. ¿En dónde? En la faz de Jesucristo. El único medio para conocer a Dios es Jesucristo. Ahora, entienda lo siguiente: cuando estamos hablando de verdad, de vida y de luz, no estamos hablando de algo abstracto. No estamos hablando de algo que se enciende por medio de un switch y eso es luz, o de algo relativo como una verdad. O no estamos hablando de una nueva persona que acaba de nacer y viene a la vida. No, cuando estamos hablando de luz, escuche, luz, verdad y vida, estamos hablando de una persona. Estamos hablando de Cristo Jesús. Cristo es la luz, Cristo es la verdad y Cristo es vida. Entonces, cuando el texto bíblico en toda la carta que estamos estudiando en 1 de Juan está hablando de luz, verdad y vida, ¿se refiere a quién? A Cristo. Se refiere a Cristo. 1 de Timoteo capítulo 6 verso 16 dice: el único que tiene inmortalidad, el que habita en luz, y esta luz es inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Este mensaje, dice Juan, este es el mensaje que hemos oído de él. Y les anunciamos: Dios es luz y en él no hay pecado, en él no hay tinieblas. La forma más rápida, hermanos, de entender lo que es luz, a veces entenderlo con lo que no es luz. Díganles que ahorita no estoy. La forma más rápida y clara de entender lo que es luz es entender lo que no es. Dios no es tinieblas. Es decir, las tinieblas y la luz no pueden estar juntas. Es imposible. La luz disipa las tinieblas. Verso 6, esté conmigo en el verso 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero dice, si decimos que tenemos comunión con Él. La palabra comunión es muy común para cada uno de nosotros, es la palabra koinonía, ¿verdad? Pero yo quiero que vea la condicionante que está allí en ese momento. Si decimos
si yo digo que hablo inglés, pues yo tengo que pronunciar por lo menos palabras en inglés, ¿verdad? De lo contrario, que estoy mintiendo. Si yo digo que amo a mi esposa, pero le hablo con palabras altisonantes, si le falto al respeto, si la humillo, yo no estoy amando a mi esposa. Esta condicionante, si decimos que tenemos comunión con Él. Es que el anhelo de Dios es que tal comunión, como leíamos en los primeros versos, la comunión que tiene el Padre con el Hijo es la misma comunión que debemos tener entre los hermanos. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Hermano Chávez, usted me está queriendo decir que todo mundo me tiene que caer bien. Pues no, hermano. Yo les he dicho mucho esto, mucho hasta el cansancio. Que usted piensa que cuando usted está en una fiesta, y usted está sentada ya en una fiesta o sentado ya en una fiesta, y mira llegar a su tanito, el que no le cae bien, o su tanita, la que no le cae bien, y usted dice, ay, hoy viene este patán, ahí viene esta sangrona, y mira, viene con su bolsa que trae la M y la K, ay, qué presumida, ¿verdad? Pues lo mismo dijeron de usted cuando usted iba entrando. O sea, comunión no es que todos nos caemos bien y que destila miel en que cuando nos vemos, hermano, y qué gusto de... No, yo no estoy hablando de ese tipo de... No, eso no es comunión, hermano. De hecho, tal cosa no puede existir porque somos seres humanos diferentes, con diferentes gustos. Hay unos que le van a la América, otros que le van al Chivas, ¿verdad? Hay unos que les van a los Cowboys y hay otros que le van a los Eagles, y bueno, Dios los perdone. Hermanos, pero no, eso no. ¿Verdad? Hay unos que le van a Monterrey y otros que le van a Tigres, ¿verdad? Dios los perdone también. Hermanos, o sea, somos distintos. Hay unos que le llaman frijoles y otros que le llaman frijoles, hermanos. No. Somos distintos. Cuando está hablando de comuniones, poder sobrellevarnos los unos a los otros a través de un vínculo, nos habla el libro de Efesios, a través del vínculo de la paz. A través del vínculo de la paz. Es de lo que nos está hablando el texto. Esta condicionante, si decimos que tenemos comunión con Él, debe de reflejar una actitud distinta. Porque si usted dice que es creyente, se espera que usted tenga una actitud ¿de qué? De creyente. No ande quemando bandera, hermano. O sea, no ande diciendo por allá que es creyente y anda haciendo cosas que no debe de hacer. Usted está poniendo en mal a los creyentes. ¿A poco los creyentes hacen? No haga eso. O sea, si decimos que tenemos comunión con Él, por esta causa, dice, y andamos. La palabra andar está hablando de un testimonio. De hecho, ponga atención, vea el verso 6 y el verso 7. En estos dos versos usted va a encontrar la palabra andar en dos ocasiones. Andamos. 6 y 7, andamos. La palabra andar denota un testimonio. La palabra andar es muy particular. En el libro de Efesios, Pablo la utiliza mucho. Si decimos que esto, por ejemplo, en el capítulo 4 del libro de los Efesios, no lo busque, usted va a encontrar la palabra andar en repetidas ocasiones, porque está hablando de un testimonio de cómo debe de ser nuestro comportamiento. El texto dice, si decimos que tenemos comunión y andamos en tinieblas, estamos mintiendo. Si yo digo que tengo comunión con Dios, pero yo estoy haciendo andar, estoy dando testimonio de lo que no es correcto, estoy mintiendo. ¿Por qué está diciendo tal palabra el apóstol Juan? Porque los gnósticos, los que estaban enseñando estas mentiras, ellos enseñaban que podían tener una relación meramente estática con Dios, de un clímax emocional, de un clímax espiritual, donde ellos entraban en ciertos trances. A ver si usted entiende lo que yo estoy hablando. Entraban en ciertos trances y de repente brincaban y balbuceaban y decían palabras y supuestamente daban mensajes en ese momento que Dios les revelaba solamente a ellos, y ellos decían que habían visto a Dios y que lo vieron cara a cara y tantas cosas. Pero después, en su vida secular, llevaban una vida inapropiada. Por eso está diciendo Juan, es que si nosotros decimos que tenemos comunión con Dios, pero estamos haciendo cosas incorrectas, estamos mintiendo.
Tal cosa no existe. Tú crees tener una relación con Dios y consideras que tus movimientos y tus experiencias, al final de la predicación vamos a hablar de esto, que tus experiencias te hacen tener una relación con Dios. Tal cosa no existe. Me adelanto. Si mis experiencias espirituales no están respaldadas por la palabra, son solamente meras emociones. ¿Escuchó? Si mis experiencias espirituales no están respaldadas por la palabra, son meras emociones. ¿Ok? Es lo que está tratando de enseñar el verso 6. Ahora, el mismo Señor Jesucristo, en el capítulo 7 del libro de Mateo, dice lo siguiente: guardaos, escuchen lo que dice el Señor Jesucristo en el conocido Sermón del Monte. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Ok? Todo el mundo se queda con eso. Pero ahí no termina la enseñanza. Dice el verso 16: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos. ¿Qué está diciendo el texto? Que si alguien está diciendo que tiene comunión con Dios, pero sus actitudes son negativas, el tal es un mal árbol. No es un buen árbol, porque sus frutos, ¿qué son? Malos. A eso les llama el Señor Jesús falsos. Falsos les llama Él. ¿Y qué quiere decir la palabra tinieblas? Bueno, la palabra tinieblas no solamente quiere decir oscuridad o ceguera. La palabra tinieblas quiere decir ignorancia. Entonces, cuando nosotros andamos en la luz, se espera de nosotros que no seamos ignorantes, que tengamos un conocimiento de quién es esta luz. Por eso es que hace el contraste el apóstol Juan entre la luz y las tinieblas. Pero si andamos, debe de haber un testimonio de lo que estamos haciendo. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Verso 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Escuche. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cómo puedo conciliar estas dos partes? Es que ¿cómo puedo conciliar? Vea, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Otra vez la palabra andamos, testimonio. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Mi pregunta es, ¿qué tiene que ver la segunda parte? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué tiene que ver? Mucho. Porque estos falsos maestros decían: si ellos no piensan como tú, ellos son tus enemigos, atácalos. Si ellos no piensan de la manera que tú estás pensando, si ellos no van a la congregación donde tú vas, no son tus hermanos, atácalos. Hermanos, no hay nada más fuera de la realidad bíblica que eso. En este momento hay varias iglesias que se están congregando, que son nuestros hermanos en Cristo. Que porque nos congreguemos en lugares separados, no quiere decir que tales personas no sean nuestros hermanos. Solamente no es nuestro hermano aquel que no ha reconocido que Jesucristo es el único y suficiente Salvador. Solamente Él y nadie fuera de Él. Solamente Él. Que Él es el único medio que Dios ha dejado para que nosotros en la iglesia podamos acercarnos al Padre, Jesucristo. Si alguien confiesa lo contrario, el tal no es su hermano. Así sea su tío, su padre, su madre, su madrina, su abuelito, no es su hermano. El texto lo que quiere decir es lo siguiente. Dice el texto así: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo comunión con mi hermano, escuche, cuando yo tengo comunión con mi hermano, comunión bíblica, yo le digo: hermano, necesito un consejo tuyo. Hermano, fíjate que no me alcanza el dinero y estoy robándome el material de mi trabajo. Y mi hermano, como está en comunión, él me va a decir:
hermano, eso que estás haciendo no es correcto. Él me va a decir claramente, hermano, lo que estás haciendo no está bien, hermano, no está bien. Tú estás atentando contra la ley de Dios y Dios no mira bien eso. Si yo voy con el hermano y le digo, hermano, quiero darte un consejo. He visto, hermano Moisés, que tú le hablas muy feo a tus niños en frente de la gente. A tu niña la humillas, le has dicho palabras fuertes. Hermano, eso es incorrecto. Estás marcando a tu niña y por si fuera poco estás dando un mal testimonio como un hombre de hogar que eres, como el padre que ha puesto en ese lugar. Y aparte, por si fuera poco, no estás dando testimonio de que estás haciendo tu trabajo como buen cristiano. Estás mal, hermano. Hermano, te insto a que te arrepientas y que le pidas perdón a Dios y que le pidas perdón a tu hija. Si alguien me ve a mí que le estoy faltando al respeto a uno de los hermanos como pastor y alguien viene y me dice, hermano, lo que tú estás haciendo es incorrecto, hermano. No son tus ovejas, son ovejas del Señor y merecen respeto. El texto lo que está diciendo es lo siguiente, que en la comunión cristiana debe de haber ánimo para buscar al Señor. Debe de haber ánimo para rendirse al Señor. Debe de haber ánimo para nosotros motivarnos, como dice Hebreo, al amor y a las buenas obras. Lo que está diciendo el texto es que cuando ocurre esta comunión entre los creyentes, por causa de la comunión, las personas aprenden a buscar mejor al Señor. Y el Señor hace su obra continua en sus vidas, limpiándonos continuamente de todo pecado. Pero solo si se junta con creyentes genuinos. De allí la importancia, hermanos. De allí la importancia. ¿Con quién se junta usted? ¿Quiénes son sus amigos? Yo no estoy diciendo que no tenga conocidos. Yo no estoy diciendo que usted sea grosero en su trabajo. Yo no estoy diciendo nada de eso. Todo lo contrario, usted debe ser luz en su trabajo. Pero usted no tiene nada que ver con las personas de su trabajo. Nada que ver. Usted no puede compaginar con las personas de su trabajo. No puede. ¿Por qué? Porque somos personas influenciables. Influenciables, que somos atraídos al pecado. ¿Entiende usted eso? Somos atraídos al pecado. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Somos pecadores regenerados, renovados, pero con esencia pecadora. Entonces, cuando el pecado se acerca a nosotros, la influencia de ellos, hermanos, nos motiva a nosotros a hacer precisamente las cosas que no queremos hacer y terminamos haciendo debido a la influencia del pecado. Pero si usted tiene comunión con hermanos de verdad, con hermanos que buscan el reino del Señor, que buscan perfeccionarse, con hermanos que están buscando continuamente salir adelante, con hermanos que realmente quieren motivarlo a usted para crecer en el Señor, tales personas lo ayudan a que usted se limpie de pecado continuamente. Es lo que el verso 7 nos dice, que por causa de la comunión entre nosotros, la sangre de Cristo tiene poder actual para seguirnos limpiando. ¿Por boca de quién? Por boca de su hermano. Cuando su hermano le dice, hermano, se está equivocando usted, hermano. Cuando está durmiendo la niña, usted le da un pellizco, despiértese. Así habla. Vean, Primera de Tesalonicenses, es un texto que a todo el mundo le gusta, 5:11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Dice, y es que esta carta fue la primera carta que escribió Juan, y es una de las únicas cartas donde no hay reclamo. Y dice, así como lo hacéis. Esta iglesia parece perfecta. Dice, anímense unos a otros, edifíquense unos a otros, así como lo están haciendo. Oiga, hermano, qué bonito, imagínese esto. Así como lo están haciendo. Que usted vaya con su hijo y le diga, ay hijo, qué bien que estás limpiando tu cuarto. Síguelo haciendo así como lo estás haciendo. Pues no, ¿verdad? Qué bueno que estás recogiendo todo tu cochinero, así como lo estás haciendo. Qué bueno. Pues no es una realidad. Pero el texto bíblico lo que está diciendo, así como se edifican, así como se apoyan, así como se animan, así como salen adelante juntos, síganlo haciendo, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Pero en Hebreos capítulo 3 verso 12 dice, mirad, o sea, estén atentos, hermanos,
Busquen, listos, estén vigilantes, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Lo que le está diciendo a la iglesia es: estén listos, que no haya ningún amargado que esté infectando de amargura a otra persona. Estén vigilantes, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Tengan cuidado, vigílense, antes exhórtense, anímense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El efecto de la sangre de Cristo, hermano, el efecto de la limpieza que produce la sangre del Señor es un efecto continuo, es un efecto permanente. Es un efecto permanente. Por eso el texto nos está diciendo lo siguiente: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia. Hay dos razones, por lo menos, tres razones por lo cual la comunión con los creyentes es importante. Una, porque nos ayuda a expresar el amor mutuo. Y otra, porque nos estimula a las buenas obras. Pero también otra más, hermanos, que damos testimonio a los de afuera. ¿Se acuerda del libro de los Hechos, capítulo 2, el final? Dice que la iglesia crecía en número porque tenían favor con todos. La sociedad se quedaba sorprendida que entre ellos hubiera tal comunión, al punto que vendían sus propiedades. En el verso 8 el apóstol responderá a los falsos maestros que enseñaban que debido a su espiritualidad el pecado no los afectaba. Y el apóstol contesta: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos, porque todos los que estamos aquí tenemos pecado, hermano. Todos. El apóstol vuelve a citar un contraste. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. La verdad no está en nosotros. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que no tenemos pecado. Tal es una vil mentira. Porque Romanos capítulo 3 verso 26 nos dice que todos hemos pecado. Todos somos pecadores, y lo voy a mencionar más adelante. Vaya al verso 9. Aquí el apóstol menciona algo que es digno de escudriñar, digno de buscarle, de escudriñarnos, de meternos. Dice: si confesamos. La palabra confesar es repetir otra vez, es volver a decir lo mismo. La palabra confesar es volver a decir lo mismo. Si usted es tomado preso porque usted cometió un delito, usted entra a una sala de confesiones. En la sala de confesiones le es tomada su confesión firmada o grabada, y usted está repitiendo exactamente lo que sucedió. Confesarnos delante del Señor es repetir lo que sucedió. Muchos de ustedes nunca han hecho eso. ¿Saben por qué? Porque les da vergüenza. Pero no piensan. O sea, ¿están todos aquí, hermanos? Pero no piensan que Dios escucha la palabra altisonante que sale de sus labios. Dios ya la escuchó. Así como escucha toda oración. Aleluya. O sea, ¿usted piensa que a Dios se le ha escapado lo que usted ha hecho? No, hermano, no se le ha escapado. Por eso el texto dice: si confesamos, si venimos otra vez delante de Él y repetimos lo que sucedió, si confesamos nuestros pecados. Vea la siguiente frase: Él es fiel, y luego dice: y justo. ¿Quién está hablando aquí? Es Cristo Jesús. Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar. ¿Por qué, hermano? Porque Él fue el que murió en la cruz del Calvario. Por eso es justo. Ahora, voy a desmenuzar esto un poquito para que usted lo pueda entender. Aquí la palabra perdonar es de suma importancia. De suma importancia. Porque esta palabra perdonar es tan importante que es como cuando usted avienta algo que usted mismo no puede alcanzar. Es la idea de pasar por alto algo. Es la idea. Yo no estoy diciendo que Dios pasa por alto de una manera irracional nuestros pecados. No. Pero es un tanto como si yo lanzara, ¿me lo das, verdad? Es como si yo lanzara el paño y yo no lo puedo alcanzar. Yo no puedo alcanzarlo. Cuando la palabra está hablando de perdón,
es que después de que nosotros confesamos nuestros pecados, el Señor agarra esos pecados que nosotros confesamos y los avienta a un lugar, escuche, donde no pueden ser tomados para de una manera legal, para de una manera judicial ponerlos en contra de usted y condenarlo. ¿Entendió el término? Es decir, el perdón que Dios nos ofrece aquí es tal que lo que usted ha confesado no se va a usar en su contra para condenarlo. Ok, escuche, dice, esto ocurre si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Quién? Jesucristo. ¿Por qué? Porque fue Jesucristo. Cuando usted confiesa sus pecados, usted está reconociendo que Cristo en la cruz del Calvario murió por sus pecados. Por lo tanto, Él perdonó sus pecados y tales pecados no pueden ser cobrados otra vez. Siempre y cuando usted lo haya hecho como dice la palabra. Si confesamos nuestros pecados, ahora dice, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarnos. Y dice, y limpiarnos. La palabra limpiarnos es que este verso 9, solamente este verso 9 serviría para una predicación completa. Pero la palabra limpiarnos aquí es un término que va mucho más allá de tomar una prenda y quitarle lo sucio, como ahorita que la aventé. Y si yo la aventé al piso, hermanos, y le hago así, pregunta, ¿ya está limpio esto? Pues tal vez no. Pero la palabra limpiar aquí es de suma importancia. Porque, hermana Sasha, si usted se va a someter a una a una operación, y en tal operación van a utilizar un bisturí que ya utilizaron a alguien más, en una persona que tenía SIDA, entonces se toma el bisturí y se limpia el bisturí con una gasa y alcohol. Pregunto, ¿la hermana Sacha se permitiría que se le operara con ese mismo bisturí? No, pero está limpio, hermanos. Es que está limpio. Superficialmente. Cuando está hablando la palabra de confesar, perdonar y limpiar, la palabra limpiar ahí se tipifica con esterilizar. Ahora, escuche lo que estoy diciendo. Lo que estamos diciendo es que si nosotros, hermanos, ¿están aquí todos? Si nosotros confesamos nuestros pecados, si nosotros vamos al libro de Dios y seguimos el libro de Dios de cómo se perdonan los pecados, confesándolos, Él nos perdona. Esos pecados son inalcanzables para condenarnos, pero también nos limpia al grado que nos esteriliza. Nos esteriliza. Mi pregunta es, ¿cuáles pecados perdona? Todos, hermano. Presentes, pasados y futuros. Todos. Porque ¿por medio de qué lo hace? Por medio de su sangre. Entonces, Henry, ya puedo pecar. Ahora sí vaya conmigo a Romanos 6. Porque al fin estoy limpio, dijeron los gnósticos. ¿Ya ves? Mira, si existe tal cosa. No existe tal cosa. Romanos capítulo 6, lo voy a buscar. Me ganaron. Usted se acuerda voy a usar algo. ¿Usted se acuerda de la serie de la serie del Chavo? Hace los que tienen no sé cuántos años. Bueno, todavía lo pasan. Sí, porque ya me iba a quemar yo solo. ¿Se acuerdan que había un profesor que lo hacían enojar y el profesor gritaba, ¡ta! Era una negación. Era una negación, ok. Va a leer conmigo. Y usted se va a acordar del profesor Girafales aquí. Capítulo 6, verso 1. ¿Qué pues diremos? Acuérdense, estamos limpios, confesamos los pecados, estamos perdonados y ahora estamos limpios, esterilizados. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es decir, como yo ya estoy limpio, yo ya puedo pecar porque estoy vacunado y el pecado no hace ningún daño sobre mí. Dice el texto,
Está diciendo, en ninguna manera. Lo que está diciendo, no rotundo, absolutamente no. Y luego da la explicación, ¿por qué? Dice, porque los que hemos muerto, esterilizados, los que hemos muerto al pecado, dice, ¿cómo viviremos otra vez en él? ¿Cómo viviremos otra vez en él, hermanos? Entonces, ¿el creyente peca o no peca? Vaya, pues. Bueno, si yo ya estoy esterilizado, ¿peco o no peco? Entonces, ¿cuáles son los pecados que perdonó Cristo? ¿O será que solamente perdonó aquellos de los cuales yo me arrepentí, después de que yo me arrepentí fui bautizado? ¿O será que Dios solamente perdonó los pecados confesados? ¿O qué tanta capacidad tiene la sangre de Cristo de perdonar? ¿Solamente unos cuantos? ¿O le saca la vuelta por aquí la sangre y este no? Entonces, debido ahora, son preguntas retóricas, hermanos. Debido a que yo ya confesé mis pecados, hermano Jorge, a que yo ya soy perdonado y a que ahora yo ya soy liberado, ya estoy esterilizado, ya puedo pecar libremente. Absolutamente no, hermanos. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Entonces, ¿un creyente puede pecar? La respuesta es sí. Sí puede pecar. Y cuando peca, hermanos, experimenta un dolor sumamente agudo. Agudo. Tal dolor le desgarra el alma. Vaya conmigo al Salmo 51. Escuche lo que escribió el conocido salmista rey David. Ten piedad. La palabra piedad se utilizaba cuando se estaba ejerciendo demasiado dolor sobre la persona. Cuando la persona estaba siendo castigada por causa de que había sido tomada por los enemigos y había sido castigada y estaba siendo castigada, la persona decía, ten piedad, o sea, libérame un poco. Así de que el salmista David se siente realmente afectado. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más ¿de qué? De mi maldad. Y límpiame ¿de qué? De mi pecado. Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Y dice, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, escuche el arrepentimiento de este hombre. Contra ti solo he pecado. El hijo pródigo lo que dijo, volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo. Contra el cielo, idéntico a David. David dice, contra ti Dios, contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. ¿Por qué? Porque en este momento mis huesos están abatidos. Tengo mucho dolor. Mis huesos están quebrados. Miren lo que expresa David. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Por qué? Porque lo que ahorita traigo es dolor, dolor, dolor y dolor. Hermano, si usted después de pecar no experimenta dolor, me temo mucho que usted ni cristiano es. Si usted, hermano, después de pecar no experimenta dolor, me temo demasiado que usted no es creyente. Usted no es creyente.
¿Sabe por qué? Porque cuando se peca, uno considera que uno ha pisoteado el sacrificio salvífico de Cristo para nuestra vida. Cuando la persona peca, uno está diciendo, este pecado, este momento de saciedad carnal, me sacía mucho más que tu sacrificio en el Calvario. Si la iglesia no experimenta dolor ante el pecado, es muy posible que la iglesia no sea iglesia. Sea nada más un grupo social que se congrega para pretender que son algo, pero no son. No lo son. El capítulo 1 culmina, vaya al verso 10. El capítulo 1 culmina de la siguiente forma: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra, ¿por qué? El moralista y los falsos maestros de la época enseñaban que el pecado no les causaba ningún mal efecto. ¿Debido a qué? Debido a su espiritualidad. Así hay muchos hoy en día. Así hay demasiados hoy en día. Esto es nada más que falsa doctrina. Romanos 3:23 nos dice, porque todos pecaron, todos. Yo le voy a pedir a los músicos que se preparen, por favor. Cualquiera que diga que no tiene pecado, dice que Dios es mentiroso. ¿Por qué? Porque fue Dios el que nos acusó a todos de pecado. Por si fuera poco, tal persona que diga que no tiene pecado, simple y sencillamente no le conoce. No le conoce. No le conoce, hermano. Mira, hermano, usted me mira desde lejos. Y usted me mira desde lejos y tal vez mira mi corbata que está limpia. Pero si lo acerco a Orlando aquí, Orlando va a encontrar manchas en mi corbata. Estoy yo desde lejos y tal vez usted no puede oler mi aliento. Pero si usted se acerca a mí, usted va a oler mi aliento. ¿Ok? Con Dios ocurre exactamente lo mismo. Cuando usted está lejos, usted no ve sus manchas. Pero cuando usted se acerca, usted mismo ve sus manchas. ¿Por qué? Porque se acercó a la luz, hermano. Se acercó a la luz. Aquí hay personas que trabajan en el ramo hotelero. Y cuando estas personas van a hacer inspecciones a los cuartos de hotel, utilizan una cierta luz, con lo cual salen todas las manchas. Pero sin la luz no se ve ninguna mancha. El texto lo que nos está diciendo es, todos tenemos pecado. Y si usted dice que no tiene pecado, necesita acercarse más al que le dice que tiene pecado. Hermano, escuche lo que voy a decir. El creyente, hermana Norma, el creyente que se acerca a Dios, ese que se acerca a Dios continuamente se ve sucio por una razón. No porque la persona esté pecando, sino porque se está acercando a quien todo lo revela. Al que revela las intenciones, al que revela los pensamientos, al que revela lo oscuro, al que revela lo secreto, al que revela todo lo que hay en nuestra mente. Y cuando esto ocurre, cuando esto pasa, aún esas actitudes, hermano, aún esas actitudes son puestas delante del Señor. Por eso la palabra del Señor nos dice que la palabra de Dios es viva y es que eficaz, hermano. Todo, o sea, penetra hasta lo más profundo y expone lo más profundo, hermano. Y expone lo más profundo. El texto dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Su palabra no está en nosotros, no está. Este texto implica una cosa. Implica que la única forma, hermano Gerardo, la única forma de conocer a Dios es solo por su palabra. Escuche bien, solo por su palabra, no por ninguna experiencia espiritual, solo por su palabra. No por las experiencias espirituales que digamos tener como lo hacen los falsos maestros de aquella época y de ahora, hermana Margarita. Dicho de otra forma, mi experiencia espiritual debe de ser confrontada con esta palabra. Y si la palabra de Dios no aprueba mi experiencia, entonces tales experiencias
como gritos, balbuceos de palabras incomprensibles, saltos, correr, reírse descontroladamente, y otras más cosas por ahí que no quiero mencionarlas. No pueden tomar parte de un culto religioso porque no están en la Escritura. No están aquí. No deben de formar parte de un lugar como este, ni dentro ni fuera de este lugar. Porque la palabra de Dios lo dice. Amado Señor, estamos delante de ti, Señor, rogándote, Padre del cielo, que tú, Señor Jesucristo, seas glorificado, que tú seas exaltado, Señor Jesucristo. Bendice tu gloriosa palabra y permite que por ella podamos aprender continuamente. Oramos, Señor Jesús, para que cada uno de nosotros pueda albergar en el corazón, Señor, esta palabra y pueda anidarla y pueda, Señor Jesucristo, creerla, Padre, convivir con ella. Gracias por el consejo de tu palabra. Gracias por confrontarnos. Gracias, bendito Dios, por confrontarnos con ella. Te rogamos que tu nombre sea glorificado. Gracias por el perdón y gracias por la limpieza que tú has hecho solo a través de tu preciosa sangre. En tu nombre oramos.